Comenzamos esto viendo al prota correr de algo mientras al parecer él tiene una flecha clavada. Además comenzando a toser sangre, porque al parecer aparte de las heridas que recibió también fue envenenado. Procediendo a ver su mano ensangrentada mientras se pregunta a sí mismo que qué demonios está pasando. Comenzando a pensar que las cosas que se ven en las películas o los dramas al parecer se están volviendo reales. ¿O acaso él realmente morirá en aquel lugar? Comenzando a burlarse de él uno de los piratas por estar temblando, procediendo a decir el otro que si acaso eso fue todo, ya que eso fue realmente aburrido. Mientras el prota piensa que cómo se supone que eso llegó a suceder, ya que él solamente era una persona normal con ganas de jugar. Pero antes de que pueda seguir pensando, un aluvión de flechas se aproxima hacia él con velocidad, acabando varias de ellas incrustadas en el cuerpo del prota, finalmente cayendo este completamente abatido a merced de los bandidos, haciendo que el líder saque su espada mientras se despide del prota. Pero el prota se encuentra pensando que todo eso y absolutamente todo eso es culpa del Trickster, interrumpiendo esto la espada del bandido que finalmente ha decidido acabar con su sufrimiento. Pasamos a un día antes donde el prota se encuentra limpiándose los dientes, para luego de eso entrar a su habitación, prender su PC y sentarse, pensando que eso es un día cualquiera después de llegar al trabajo y comenzar a jugar. Además, quejarse ya se ha convertido en algo natural después de llegar al trabajo, para luego hacer clic y entrar al juego, resultando ser el juego Dark World, un juego que si quieres describirlo sería como un lugar carente de esperanzas y sueños, un lugar lleno de inmundicias, una iglesia corrupta, ladrones, no muertos, guerras interminables, un lugar donde la oscuridad gobernó después de que la dimensión fuese destruida. Ese juego ya lleva 20 años desde su lanzamiento, carece de gráficos llamativos o de una enorme cantidad de usuarios, pero aún así el prota lo disfruta desde su lanzamiento, finalmente poniéndose a jugar mientras se pregunta qué oponente le tocará ese día. Pero antes de eso revisará sus personajes, apareciendo una lista con los personajes del prota diciendo que ese es su caballero de sangre del que siempre estará orgulloso. Su personaje se llama Rek'Sting PK y es un caballero de sangre de nivel 95. El prota es un usuario antiguo en el juego, pero solamente ha superado la campaña con el caballero de sangre. Y si alguien se pregunta que por qué él solamente ha despejado un campeón, es porque él es un verdadero usuario hardcore. En el modo hardcore, si tu personaje muere no se puede revivir, además de perder los niveles y objetos. Generalmente los jugadores hardcore no disfrutan del PvP uno contra uno. Además hay pocos jugadores que hagan PvP con el personaje que se pasaron la campaña en dificultad extrema. Pero el prota ante esto solo sonríe, ya que no importa qué tan bueno sea alguien, ya que algún día morirá luchando. Sin embargo, encuentra realmente emocionante estar al límite. Aparte de eso, su personaje Caballero de Sangre es el personaje más fuerte de la historia del juego. Por eso mismo fue apodado por la comunidad como el Maestro Caballero de Sangre. Y ya desde ese momento se le hizo complicado encontrar un oponente de su mismo nivel. Pero antes de que pueda seguir pensando, una notificación interrumpe al prota, resultando ser que este tiene 2 mensajes, cosa extraña ya que después de que él consiguió 500 muertes, dejó de recibir peticiones de PvP. Y este mensaje quiere decir que será un gran día, apareciendo el personaje del prota mientras este piensa que quiere ver quiénes son. Pero al verlos bien piensa que si solamente tienen ese nivel tendrán que atacarlo los 3 juntos, para que así puedan igualar las cosas. Pero en el chat grupal de los jugadores uno dice que si acaso piensa luchar contra todos él solo, diciendo otro que si acaso está loco. Pero dejando aquellos pensamientos atrás se dirigen a atacarlo. Viendo esto, el prota comienza a lanzar una habilidad mientras exclama que parece que ya han comenzado. Comenzamos a ver que la habilidad ya está haciendo efecto en algunos de los jugadores. Después de ver tal poder, termina haciendo que una de las jugadoras diga que el prota es un monstruo, cuando finalmente nos dan un plano de la habilidad del prota, que se encuentra acabando completamente con el otro jugador. Pero el prota sin compasión alguna trae al otro jugador hacia sus manos, para finalmente sujetarlo del cuello, quedando completamente atónitos los compañeros del jugador, ya que siguen sin creer lo que está pasando, comenzando a decirle a su compañero sujetado que utilice su espada de luz. Pero viendo esto, el prota les grita: idiotas, dejen de charlar y comiencen a utilizar sus habilidades.
para después de eso hacer una explosión y finalmente acabar con el otro jugador, quedando estos dos completamente atónitos sin comprender lo que está pasando, ya que siguen sin comprender que su compañero fue eliminado de un solo ataque. Después de eso el prota solamente los mira, y fijando su mirada les dice que ellos serán los siguientes, pero al escuchar tal amenaza estos dos solamente se miran a la cara. Y como claramente no son idiotas, prefieren abandonar antes de perder a sus personajes, dejando al prota solito en el espacio del juego, haciendo que el prota maldiga, ya que al parecer los otros jugadores hicieron una elección de combate al azar, llamándolos gente maleducada, ya que por lo menos podrían haberle dejado un objeto para compensar. Pero en ese momento recuerda que tiene otra invitación, así que procede a darle clic. Pero en ese momento cambia su cara, sorprendiéndose de lo que ve, resultando ser una invitación de PvP del jugador Trickster29, sorprendiendo al prota ya que esa es una persona imparable, ya que esa ID del jugador Trickster29 pertenece al jugador más famoso de Dark World, finalmente apareciendo el mensaje motivacional que indica que el PvP está a punto de comenzar, mientras el prota piensa que ese jugador se ha convertido en alguien que le regalará sus objetos, comenzando el prota a decir que hace 10 días lo derrotó y parece que quiere volver por más, pero aún así merece elogio por su perseverancia. Pero cuando este ingresa al juego, algo llama la atención del prota, diciéndole que si en serio ahora es un artista marcial, pero algo más logra sorprender al prota. Y se sorprendió tanto porque ahora su rival se encuentra en el nivel 93. Además, esa ropa que tiene es el conjunto de objetos de mayor rango para los artistas marciales, haciendo que el prota le pregunte que si acaso hizo autofarmeo o compró objetos. Pero aunque lo hiciera sería imposible llegar a ese nivel en 10 días. ¿O acaso tenía ese personaje oculto? Cuando su rival lo saca del mundo de los pensamientos, diciendo que será mejor que deje de hablar y mejor ataque. Pero el prota sigue pensando que eso es raro, o acaso habrá una campaña del juego que él aún no conozca. Después de un tiempo finalmente sonando la última explosión del PvP, donde el prota se encontraba arrodillado frente a su rival, diciendo que debe ser duro perder siempre, comenzando a llenársele los ojos de codicia, mientras recoge sus objetos, comenzando a decir que debería cerrar la sala de juego, pero aún tiene la posibilidad de conseguir más objetos. Pero es interrumpido por la llegada de una notificación que señala el comienzo de un nuevo combate, dejando esto pensativo al prota ya que no esperaba ese suceso, preguntando si eso es un bug o por qué se activó el modo de combate repentinamente. Ya volviendo al juego, este se encuentra con su personaje esperando a ver qué va a pasar, comenzando a aparecer un joven, haciendo que el prota diga que cómo se supone que apareció en ese lugar. Pero cuando nos acercamos nos damos cuenta de que es Trickster, de quien ya hablamos anteriormente, sorprendiendo al prota ya que vino con su personaje original y aparte de eso es nivel 100, un personaje creado en la misma fecha de lanzamiento del juego, hace 20 años. Pero aún con todo eso, este piensa jugarse ese personaje en una ronda de PvP, diciéndole al prota que él está seguro de que cerró la sala de juego, así que ¿cómo se supone que él entró? De paso preguntando si acaso está usando hacks, pero solo le responde que no es ninguna trampa y provocándolo para que se acerque. Pero el prota solo le dice que si no es un poco arrogante por estar utilizando su cuenta real para intentar matarlo. A lo que le contesta que el prota tiene 9.999 muertes y quiere llegar a las 10.000. Pero el prota responde que al parecer él quiere sacrificar su cuenta para que el prota llegue a los 10.000. Pero este solo responde sacrificar, ¿para qué si al final yo terminaré ganando? Haciendo que el prota burlándose le diga que de dónde viene su confianza, ya que últimamente ni siquiera juega bien, estando a punto de seguir escribiéndole cosas pero se percata de algo que claramente no es normal en esa situación. Finalmente preguntándole cómo él sabe que tiene 9.999 muertes, pero solo le responden que se puede buscar en Google. Pero el prota no se refiere al registro de personaje, sino al registro total, ya que no permiten que puedas ver los registros de otra persona, haciendo que lo vuelva a cuestionar sobre si está utilizando algún truco. Pero es completamente ignorado cuando su rival le dice que deje las tonterías y comience, comenzando a preparar una gran habilidad, mientras le grita que solamente vaya hacia él, desatando una habilidad de hielo que reduce el movimiento de su oponente en un 100%, causando esto que una gran masa de hielo se extienda por el escenario, haciendo que el prota se pregunte sobre qué le pasa a ese chico,
ya que no respondió su pregunta y aparte de eso, como primera habilidad usa una habilidad despertada. Después de eso vemos que se encuentran flotando a los pies de su oponente, diciendo el prota que entiende que quiera ganar, pero aún así, de cualquier manera acabar en sus manos. Diciendo todo esto mientras lo tiene sujetado con su habilidad, diciéndole con burla que al parecer se quedó sin maná y ya utilizó su única habilidad despertada. ¿Cómo se supone que pensaba ganar un PvP así, pero esa habilidad la guardará solamente para joderlo? Comenzando a concentrar su energía en su brazo para utilizar su habilidad, utilizando una habilidad de remolino chupasangre que consume el HP de su rival y mientras menos HP tenga más daño hace, haciendo que su rival sucumba poco a poco en un camino hacia su fin. Continuando diciendo el prota que solo tiene el 10% de sus puntos de vida así que se llevará a los de él. Pero sorpresivamente empieza un fuego que consume el prota, haciendo que el prota se pregunte qué es eso, ya que su rival ya utilizó su habilidad despertada, alzándose detrás de su rival la llamarada de un dragón, haciendo que el prota grite que eso es imposible, pero luego se percata que esa es la habilidad aliento de dragón, una habilidad despertada y definitiva que invoca un dragón que hace daño mágico. Pero el prota continúa gritando, ya que sigue sin comprender cómo ese tipo tiene dos habilidades despertadas. Además, él mismo creía que solamente se podía tener dos habilidades despertadas por personaje. Pero después de todo no pudo aguantar y fue completamente consumido por las llamas. Después de eso solamente le aparece el mensaje, que indica que ha muerto y perdido el PvP, haciendo que el prota del enojo golpee su mesa, gritando que cómo se supone que tiene dos habilidades, o acaso realmente utilizó hacks porque no podría ganarle de otra manera. Del enojo tomando el teclado a punto de desbaratarlo contra la mesa, pero finalmente se detiene y vuelve a colocarlo en su sitio, diciendo enojado que es un pedazo de mierda por usar trucos. Vemos que en el juego aparece otro personaje, resultando ser que el prota ha creado otro héroe, para después de eso volver y comenzar a llamar pedazo de mierda y demás insultos a Trickster, para finalmente volver a entrar a la sala y continuar llamándolo tramposo. Pero ya dentro del juego, este simplemente le dice que se calme y tome lo que le está dando. Pero el prota solamente le dice que si cree que solucionará todo solamente con eso. Pero termina completamente sorprendido al ver que su espada, su escudo y su casco están intactos. Pero el prota, sin olvidar lo que acaba de pasar, le dice que por qué utilizó trampas si es tan viejo en el juego. A lo que le responden que él no está utilizando trampas. Pero eso solamente enoja más al prota, que pregunta que entonces qué demonios fue eso. A lo que le responden que eso fue una búsqueda oculta, confundiendo al prota ya que no comprende de qué se supone que está hablando. Pero comienza a pensar que cómo se supone que hay elementos ocultos en un juego que salió hace 20 años, comenzando a decirle que él ha jugado mucho tiempo sin saber eso, además pidiéndole que se lo diga para que él también se pueda divertir. Pero ante esto Trickster solamente se queda en silencio, haciendo que el prota diga que sabía que estaba haciendo trampas ya que ni siquiera puede decirlo. Pero este intenta refutar diciendo que no son trampas sino una búsqueda oculta. Pero el prota, cada vez más enojado, simplemente suelta sus objetos al piso. Pero este, tomándolo de la ropa, le dice que se deje de esas tonterías de búsqueda oculta, o en el caso que sí exista que le cuente. Pero solo le dice que podría arrepentirse de eso, ya que no es algo que pueda asumir. Pero el prota, aún más enojado, le dice que por qué no y de qué se arrepentirá. De lo que realmente se arrepiente es de haber luchado con él y de haber perdido su cuenta con un tramposo. Finalmente haciendo que Trickster cambie de opinión y mientras se retira le dice que ya que insiste tanto recibirá una invitación al acabar el día, preguntando el prota que qué está diciendo, pero solamente queda con el enojo ya que Trickster se ha desconectado del juego. Pero algo extraño sucede ya que cuando vuelve a buscarle aparece un mensaje que indica que ese jugador ya no existe, haciendo que el prota vuelva a revisar y vuelva a colocar el nombre de Trickster correctamente. Sin embargo, vuelve a aparecer el mensaje de que ese jugador no existe, dejando al prota confundido preguntándose por qué se ha ido o mejor dicho borró su cuenta. Pasamos a un tiempo donde el prota ya se encargó de comer, donde este se encuentra realmente frustrado ya que perdió la cuenta que tanto esfuerzo le costó. Ya está subiendo su otra cuenta, pero le tomará mucho subir de nivel, para finalmente decidir acostarse a dormir, para poder pensar más tarde. Pero algo extraño pasa cuando vuelve a despertar. Se encuentra en un extraño lugar y una voz joven lo llama como tío, pero se percata que ese es el parque de atracciones, comenzando a preguntarse por qué se encuentra ahí.
pero es sorprendido por una chica que se encuentra detrás de él llamando a su tío, haciendo esto que el prota recuerde que ese era su día libre y había decidido ir con Hee-won, haciendo que se acerque a la chica y le pregunte cuándo llegó, a lo que le responden con la pregunta de en qué está pensando, ya que no le respondió a nada de lo que le dijo, ya que ella le había repetido que tenía hambre, a lo que el prota solamente le pide disculpas por distraerse. Pero dejando eso de lado, Hee-won dice que quiere uno de los churros que venden en la tienda del fondo. Pero viendo que acaban de comer, el prota le pregunta si acaso es un cerdo. A lo que Hee-won le responde mientras se sienta por el dolor en las piernas, que si acaso no puede comprarle eso a su hermosa sobrina, contestando el prota que es igual a su madre, así que espere ahí mientras él lo compra. Mientras por dentro piensa que todo se siente como un sueño, como si estuviera soñando. Pero en este momento se percata de algo bastante extraño. Y es que Hee-won ha desaparecido por completo. En ese momento comienza a materializarse alguien, haciendo que el prota se pregunte quién es ese chico, ya que de alguna manera le parece familiar. Pero repentinamente comienza a hablar, diciéndole que será mejor que se siente si no quiere lastimarse, quedando el prota confundido sin entender qué pasa mientras una extraña sensación lo recorre, en este momento siendo transportado y golpeado en el pecho por una persona que le dice que se siente y que es muy molesto, del empujón cayendo al piso de una especie de barco bajo la lluvia. Pero quien lo empujó le continúa gritando, diciendo que le dijo que se sentara. Sí, se sentía mareado, pero aún el prota sigue sin comprender nada, a lo que comienza a preguntar sobre dónde está y qué está pasando, pero solo le gritan que se mueva si no quiere convertirse en la cena del tiburón. Finalmente quedando pensativo mientras mira sus manos, y aparte de eso definitivamente se había quedado dormido. No, cuando intentaba dormir estaba tan frustrado que no podía hacerlo. Así que decidió seguir jugando, despejando el capítulo 1 y consiguiendo el barco para el capítulo 2, hasta que se percata del barco, ya que ese tormentoso océano y ese barco es algo que solamente se ve en el juego. Ahora se encuentra en el oscuro mundo del juego, pero sobre todo él ahora es su personaje. Pero cuando el prota comienza a quejarse de la mala suerte que tiene, un marinero se acerca diciéndole que deje de estorbar. Pero al parecer antes de que pueda decir algo más, la flecha sobre su cabeza lo calla. Viendo tal escena, el prota decide acercarse al borde del barco para ver qué está sucediendo, hasta que finalmente se percata de que están siendo asediados por piratas,